Hola, buenas. Deseando que hayan tenido una excelente semana. Bueno, como ustedes saben, soy la psicóloga del programa de integración escolar del PIE. Y en esta ocasión vamos a hacer lo que es a continuar el video anterior sobre el apoyo conductual positivo. Y en esta ocasión vamos a hablar de cómo diseñar. Acá voy a dar mucha información, así que probablemente sean dos videos, o sea, en el fondo sea el primer video, que de hecho ya es bastante largo, por lo mismo decidí en este Power hablarlo en dos videos para que no se abrumen y en el fondo puedan eh, incluso tener más facilidad para poder anotar, para poder retroceder o adelantar el video y que puedan encontrar los contenidos de forma más fácil sin tener que estar en esos 30 minutos en el fondo. Eh, Intentando canalizar todo lo que les voy a decir. Así que esta es la segunda parte, partirá en este video y en el siguiente, pero sé que les va a ayudar mucho. Ustedes saben que el apoyo conductual positivo, como les dije en el video anterior, va relacionado al conocimiento profundo de su hijo o su hija, o si usted es el cuidador de esta pequeña persona, no importa la edad que tenga. Así que vamos a continuar. Lo otro también que es importante destacar es que idealmente este apoyo conductual positivo, se hace con un equipo interdisciplinar. En este caso, o sea, en este contexto y dependiendo del caso, puede ser un neurólogo, un terapeuta ocupacional, un fonoaudiólogo, un psicólogo, un psicopedagogo. Obviamente, como dije, cada caso es único, y obviamente el equipo puede variar, pero la idea de yo hacer este video es que ustedes lo puedan aplicar en casa con la gente más cercana y en los contextos más habituales. Que lo hagan ustedes, si pueden tener en el fondo donde anotar una guía de apoyo con lo que de la forma de intervenir y diseñar sería maravilloso. Y en el fondo también cuando volvamos a clase, como se lo dije también en el video anterior, que haya una interacción fluida en, en lo que es en esto, obviamente. ¿A qué me refiero? Sé que estoy redundando un poco, pero ¿a qué me refiero con que sea una comunicación fluida? Que ustedes nos comuniquen en el fondo lo que han descubierto con con esta técnica y que nos transmitan esa información para nosotros poder aplicarla en el colegio y viceversa. Si nosotros encontramos alguna forma de poder aportar a este apoyo conductual positivo, también se lo vamos a decir, ¿ya? Para que ustedes entiendan que esto es un trabajo colaborativo, no solo con el PIE, sino que con su círculo cercano y en los contextos más habituales. Así que vamos a seguir. Es importantísimo como primer punto indicar que la colaboración y trabajo en equipo es fundamental. El apoyo conductual positivo genera ideas, soluciones a los problemas, como hemos dicho anteriormente. Em, y es relevante incluir no solo a la familia, sino que a los amigos cercanos, conocedores de la persona, del niño en este caso, o niña, y los contextos tales como el personal educacional, profesional de distinta índole, y en este caso el programa PIE, que es exactamente como lo dije yo en la introducción. Entonces, una pauta de colaboración eficaz contribuye a que los involucrados consigan objetivos esenciales, que son los que están acá. Alcanzar acuerdos entre la persona con discapacidad, en este caso puede ser un TEA, puede ser un DIL, puede ser un FIL, puede ser un TDAH, su familia y otros miembros del equipo a definir. Esto es importante. Estamos recién en los primeros 5 minutos, pero es importante que ustedes sepan que esto es aplicable a todo lo anterior que dije, a todas las personas que tengan este tipo de diagnóstico. Ustedes lo pueden aplicar. Si hay casos más, si hay casos más severos también se puede, pero ahí yo siento que
Personalmente hablando como profesional, siento que sería importante tener un equipo de profesionales, pero si en este caso es moderado a leve, esto se puede hacer como lo indiqué en un principio. Segundo, llevar a cabo una evaluación funcional. Esto tiene que ver exactamente con lo que indiqué, pero en este caso, si es leve o moderado, basta con lo que indique el médico en la evaluación e incluso lo que nosotros también podemos ver cuando evaluemos. Sabemos que este año no hemos tomado evaluaciones por la situación que hemos estado viviendo, pero ya hay otras evaluaciones anteriores. Entonces, para proseguir, ¿a qué se refiere esto? En palabras simples, que expliquen las razones de sus conductas problemáticas, las cuales permitirán desarrollar opciones de intervención que tengan lógica con las conjeturas conseguidas en la evaluación funcional. Ustedes saben el diagnóstico que tiene su hijo. Entonces, entonces, entonces la idea es que a partir de ese diagnóstico nosotros sepamos hacia dónde van esas conductas problemáticas para poder en el fondo abordarlas. Tercero, seleccionar las estrategias de apoyo que mejor respondan a las preferencias de la persona y los recursos y rutinas del contexto en que se aplicarán, sea en la casa, colegio, como hemos mencionado, o incluso cuando se vuelva a la normalidad. Ustedes saben que probablemente se abran los malls, se vuelva a ver, quizás no una multitud de personas todas juntas, pero sí gente, se vea a más gente. Y a lo mejor eso puede provocar un shock. Entonces también, en el fondo, ver cómo aplicarlo en esos contextos. Y cuatro, adoptar y modificar el plan cuando sea necesario. Que esto lo asocia más a cuando vayan creciendo. ¿Por qué? Porque el plan de apoyo conductual positivo tiene esa característica que también lo nombré en el video anterior, que esto puede ser usado por muchos años, si no es que toda la vida de la persona, para en el fondo que tenga respuestas, ¿no es cierto?, normativas y no problemáticas que le sean, en el fondo, le concedan una mejor calidad de vida. Entonces, vamos a pasar a lo que son las características de los planes de apoyo conductual positivo. Para que en el fondo, estas características son para conseguir que sea eficaz el proceso, o sea, tiene que reunir todo lo que está acá para que funcione. Entonces vamos a partir desde el primero hacia abajo y lo voy a explicar brevemente. Primero, basarse en una evaluación funcional, que fue exactamente lo que dije anteriormente. La evaluación funcional va acorde a las conductas problemáticas, ¿no es cierto? Y del diagnóstico que tenga en este caso niño o niña. Por ende, las intervenciones deben estar directamente relacionadas con los factores del entorno, abarcando las variables de actividades ambientales, personales o sociales. 2. Incluir múltiples intervenciones. Estos deben ser comprensivos y que en el fondo abarquen distintas variables, ¿no es cierto? Que también les hable de eso. Colegio, casa, entre otras, bueno, y más adelante, por ejemplo, si ustedes desean incluir a lo mejor un manejo de lo que es la adolescencia y todo ese tipo de cosas, hay que abarcarlo. Sobre todo para los niños que están pasando de séptimo a octavo o de octavo a primero. Obviamente, la adolescencia no a todos les llega de la misma manera, pero para que se entienda. Es importante también ser proactivos. ¿A qué me refiero con eso? A que hay que tener, que en el fondo hay que, de alguna manera, entender que vamos a tener que tener alternativas, ¿no es cierto? Vamos a tener que adaptarnos, vamos a tener que introducir estas en el entorno de ser necesarios. A eso me refiero con ser proactivos en el fondo. Tener opciones al momento de abordar. Enfatizar las mejoras en el estilo de vida. Y en los entornos inclusivos. Reflejar valores centrados en la persona. ¿A qué me refiero con esto? El respeto de su dignidad, de sus preferencias, de las cosas que para el niño o niña son importantes. Por eso enfatizo siempre que el conocimiento de la persona es primordial. Siguiente, será aplicables en entornos habituales. En el fondo esto es diseñar para aplicar en entornos cotidianos.
y usar los recursos que se tengan disponibles. Perseguir, disminuir y mejorar. ¿A qué me refiero con eso? Para que se entienda. El éxito de la intervención se reflejará en el incremento del uso de habilidades alternativas. Perseguir eso. La disminución de la incidencia de la conducta problemática. Ahí es cuando hablamos de disminuir. Y la mejora de la calidad de vida. Ahí es cuando hablamos de mejorar. Siguiente. Articularse en el marco de la planificación centrada en la persona. La persona y el marco de planificación, mejor dicho, en la persona, es el eje de todas las intervenciones referidas. O sea, nosotros vamos a planificar, ¿no es cierto? Y esto tiene que articularse en el fondo de alguna manera en que sea funcional, porque es el eje de todo esto. Bueno, teniendo en cuenta lo recién mencionado, podremos proceder a indicar cómo desarrollar planes de apoyo conductual positivo. Todo esto se diferencia en 4 componentes claves de la intervención, que son esas que están acá en el video. 1. La modificación de los factores del entorno, la enseñanza de habilidades alternativas, las intervenciones basadas en las consecuencias y las intervenciones basadas en el estilo de vida. Ojo con esto, porque cada uno de estos 4 elementos que están mencionados aquí son necesarios para que el plan de apoyo funcione y cada uno interactúa con los demás. O sea, de estas 4, todas tienen que ver, todas van a interactuar unas con otras. Y esto es para contribuir a la eficacia a largo plazo. O sea, en la práctica se deben considerar estos 4 componentes de intervención porque en el fondo estos no están ideados para que sean aplicados por separado, sino que al contrario, esto sigue una línea de coherencia para su aplicación. Mire, les presento. Acá donde empezamos ya lo importante de lo que en el fondo es el diseño, el cómo aplicarlo. Y acá vamos a hablar de lo que es la modificación de los antecedentes. Para que me entiendan y para que en el fondo también ustedes puedan entender más o menos este gráfico antes de que lo empiecen a leer. Las estrategias más eficaces de manejo conductual son proactivas, como dije, y actúan sobre los elementos del entorno que habitualmente preceden a la ocurrencia de la conducta problemática. Nos tenemos que anticipar. O sea, si nosotros sabemos que hay ruidos muy molestos que pueden causar una conducta problemática en el niño, bueno, hay que tener en cuenta eso, muy en cuenta, y que sea un punto en el fondo para poder abordar. Las intervenciones sobre los antecedentes se diseñan específica e individualmente para cada persona una vez que en el fondo sea posible eliminar o modificar y minimizar la probabilidad de que ocurra esta conducta problemática. Por eso es que esto es individual. Acá en la tabla 1, que es la que ustedes están viendo en este momento, se recogen los principales tipos de estrategias de intervención en los antecedentes y se ofrecen ejemplos de cada una de ellas aplicadas a diferentes contextos. Y estas estrategias pueden consistir, que de hecho están ahí nombradas, pero para que se entienda, retirar o eliminar un suceso para prevenir que ocurra la conducta problemática. Si esto no es posible, se puede modificar el suceso, es decir, mejorarlo para que no vuelva a originar el problema. O sea, si yo sé que hay algo que puede producir en el fondo una conducta problemática, si a lo mejor yo no puedo eliminar eso, pero si mejorarlo, está perfecto, porque vamos en el fondo a eliminar lo que origina o vamos a modificar a una cosa, a algo que sea mucho más aceptable y que en el fondo eso ya no nos va a derivar a que este problema vuelva a existir como tal. Me refiero al comportamiento. También es posible cuando la persona con discapacidad tiene que hacer tareas que le resultan difíciles o desagradables.
que no es posible modificar. Por ejemplo, su higiene personal. En el fondo vamos a intercalar lo que son las tareas de más fáciles y placenteras primero. Y ahí vamos a ir abordando de a poco. También es imposible, disculpen, también es posible añadir nuevas situaciones a la rutina diaria que estimulen las conductas positivas. Este hincapié es importante porque pueden ser pequeños cambios que estimulen algo positivo. ¿Por qué? Porque es menos probable que una persona presente conductas problemáticas cuando está realizando actividades que las disfrute, ¿no es cierto? O a lo mejor si no es una actividad que disfrute, ok, está bien. Pero si le añadimos algo pequeño a eso que pueda resultar que tenga o sea, que resulte que dé positivo alguna conducta o la mejore, instalémoslo. Y finalmente, para las situaciones que no se pueden evitar, porque obviamente al principio, mejor dicho, eh, va a costar abordar situaciones que son complejas, podemos bloquear o neutralizar, mejor dicho, su influencia sobre la persona mediante la intervención con otra actividad. ¿Qué sería bloquear? Supongamos que, bueno, tengo una familia de 4 personas, supongamos, y tengo que ir al médico. Una forma de bloquear esa conducta que puede traer obviamente una crisis o un problema es no llevando a mi niño o a mi niña con obviamente con su diagnóstico al doctor conmigo, sobre todo si, o sea, hablando de que el doctor es para mí, porque sé que eso va a traer una conducta problemática que a lo mejor no voy a poder afrontar bien en primera instancia, porque obviamente, como dije, esto vamos a ir paso a paso para llegar a grandes cambios a largo plazo. Eso sería un ejemplo. Y a lo mejor, si en este caso ir al doctor no tiene que ver con que yo vaya, sino que con llevar a mi niño, buscar en el fondo de alguna forma neutralizar esa influencia que puede en el fondo desencadenar una actitud problemática y que a lo mejor se dé una respuesta que no es la correcta que se espera, que en el fondo se exponga a una crisis. ¿A qué me refiero con eso? Y también lo vamos a ver más adelante respecto a los puntos que toqué. Bueno, vamos a tener que ir, pero si le preguntamos dentro de nuestras posibilidades, ¿de qué forma podemos ayudarles a que no tengan esta crisis? Y ellos le dan pistas, por ejemplo, no quiero que a lo mejor me miren mucho o me molesta cuando se acercan demasiado a mí, entonces vamos a idear un plan estratégico para eh, disminuir esas pequeñas cosas, ¿no es cierto? Esas pequeñas influencias y que en el fondo logremos evitar o neutralizar eh, esta situación como tal, que muy probablemente en el caso de ir al doctor es inevitable. Bueno, acá está la tabla 1 y está es lo que son las estrategias, las intervenciones en variables de actividades y las intervenciones en variables sociales o personales. Ojo, las ventajas de las intervenciones sobre los antecedentes es que son rápidas, se pueden reproducir inmediatamente sobre la conducta problemática, siempre y cuando haya un manejo de esto, ¿no es cierto? Yo acabo de dar un ejemplo que a lo mejor puede ser un poco habitual y que quizás, dependiendo del caso, uno puede ir manejando, ¿no es cierto? Como dije, de esto es de leve a moderado a severo. Si a lo mejor es leve, probablemente estas intervenciones sobre los antecedentes van a ser súper rápidos. Y de hecho, como dije incluso en ese ejemplo, van a poseer el carácter preventivo. Y eso va a evitar impactos negativos propios de las intervenciones reactivas. Entonces vamos a empezar. Estrategias. Retirar un suceso problemático. Intervenciones en variables de actividad. Sería evitar que se siente al lado de un determinado compañero que puede que si ese compañero, supongamos, es un compañero que a lo mejor habla muy fuerte, eso es una variable que se puede manejar.
Evitar pedirle que haga tareas repetitivas, por ejemplo, escribir palabras que se le van deletreando. Si nosotros vemos, por ejemplo, si tenemos a un chico que tiene problemas de fonoaudiología, ¿no? Y vemos que en el fondo estar todo el rato con la letra R eh, no está obteniendo los resultados que yo espero, entonces hay que dar otra forma. Porque si estoy repetitivamente a cada rato, en el fondo indicándole que tiene que mejorar su R, no voy a estar interviniendo sobre ese antecedente, al contrario, lo voy a acentuar. Es más probable que tenga una conducta conflictiva. A nivel social y personal, fácil. Por ejemplo, para un niño que tiene TDAH, evitar bebidas con cafeína. Estamos hablando obviamente ya de niños más grandes, séptimo, octavo. Evitar llevarle a sitios con los que haya mucha gente. También le expuse eso en el ejemplo. Evitar exponerle a tiempos de espera excesivamente largos, porque causan ansiedad. Evitar dar instrucciones que en el fondo sean de manera demasiado, ¿cómo podríamos decirlo? Una palabra no es agresiva, pero sí autoritaria, porque no vamos a obtener algo positivo de lo que es una instrucción autoritaria, porque obviamente el niño va a quedar en un estado de que no lo entienden, de que en el fondo cómo afronto esto si no tengo a lo mejor las habilidades para poder afrontarlo, crisis. Eso es lo que va a desencadenar. Aquí yo les recomiendo poner una pausa a este video para que ustedes puedan ver y leer bien esta tabla. Y al mismo tiempo les voy a dejar este otro, que es la continuación de la anterior, para que lo puedan seguir leyendo. Y como ustedes pueden ver ahí, estamos abarcando distintas circunstancias, que en este caso sería lo que son o sea, la modificación de los sucesos problemáticos, el intercalar sucesos agradables a situaciones o sucesos desagradables, como sale acá, añadir sucesos que promueven las conductas deseadas y o bloquear, mejor dicho, y bloquear o neutralizar el impacto de los acontecimientos negativos. Pónganle pausa a este video en las dos tablas, léanlo, si quieren lo anotan, sería bastante importante, ya que en este punto estamos ya abordando situaciones importantes a tener en consideración. Bueno, yo este video lo dejo hasta acá. Ya voy casi a los 23 minutos. Es bastante información la que he entregado en este video y en el anterior, así que en el siguiente de la próxima semana deberíamos terminar este video para que ustedes tengan todas las nociones. Si ustedes tienen alguna duda, no duden en escribirme a mi correo. Mi correo es psc, P de pasapalabra, C de sapienza y C, o sea, S de sapienza y C de conducta. Y mi nombre, psccaterine.gonzalez@gmail.com. De todas maneras, yo les aconsejo que no se adelanten. ¿Por qué? Porque en el próximo video yo creo que vamos a aclarar muchas dudas respecto a lo que hemos estado viendo hasta acá. Y también les voy a dejar mi correo escrito al final, junto con una recomendación de un libro que es bastante bueno y del cual yo saqué parte de esta información. Y que si usted lo lee, que no es tan largo, se va a dar cuenta en el fondo que se puede aplicar en los casos que son, es aplicar fácilmente en los casos, no es que fácilmente, sino que hábilmente en los casos que son leves y moderados. Así que muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo video.